camarita de esta. Sale y vale. Pues bien, tenemos dos temas. Uno es estrategias de rescate y otro es análisis de gases. ¿Sale? Vámonos primero con la parte de análisis de gases. Para hacer un análisis de gases requerimos justamente un analizador de gases. El analizador de gases se basa normalmente en 4 elementos, 4 gases que va a buscar, ¿sale? Básicos. Son como los básicos. No quiere decir que son los que necesites en tu planta, no quiere decir que sean los forzosos, quiere decir que son los más habituales. Cuando menos estos 4, dependiendo de cuál es tu proceso productivo. De ahí va a partir todo. Si tu proceso productivo es como muy ordinario, quizá esos lo necesites. Pero a veces a lo mejor hasta procesos ordinarios requieren de algunos otros gases. Los que normalmente nosotros tenemos dentro de este proceso, dentro del análisis, es oxígeno, que este es pues, como de base. El oxígeno es de base. Déjenme ver si marca aquí. Oxígeno. Monóxido de carbono. CO, monóxido de carbono. Ácido sulfídrico. H2S y explosividad, ¿sale? Entonces aquí va a depender de cómo normalmente lo manejamos como lento, ¿sale? Pero va a depender de pues de qué es lo que en realidad tú vayas a manejar. El gas puede ser para butano, puede ser para propano, puede ser para... El analizador de gases que tú ocupes te va a decir para qué es. Entonces va a depender de lo que tú tengas. Ahí es donde, de lo que tú compres, ahí vas a saber para qué gas en específico se está utilizando esto. Okay. ¿Sale? Entonces, estos 4 gases son como los ordinarios. Los que son de base, siempre, para ingresar a espacios confinados, va a ser el LED, va a ser el oxígeno y en gran sentido el monóxido. El ácido sulfídrico, ese es más para situaciones en las que tú tienes descomposición de orgánicos, okay. ¿Sale? Entonces, el monóxido de carbono es para situaciones en las que tienes derivados del petróleo. Por ejemplo, hay combustión porque tienes una planta, porque tienes porque tienes combustión normalmente, ¿sale? Entonces, es cuando vas a ocupar este. Pero este lo vas a ocupar para derivados de algún orgánico. O más bien para situaciones orgánicas, como por ejemplo que tengas algún animal muerto dentro del espacio confinado o alguna persona que haya fallecido y que tengas que entrar a hacer rescate, pues de lo que se está llenando ahí es de ácido sulfídrico. Entonces, ahí lo que tenemos que nosotros medir es justamente esto. Porque el ácido sulfídrico no necesariamente te crea una atmósfera explosiva, pero sí muy venenosa, sí muy tóxica. Y eso es lo que te va a tronar, ¿sale? El monóxido de carbono te crea una atmósfera tóxica, pero también puede provocar ciertos parámetros de inflamabilidad, el monóxido de carbono. Entonces, ahí tenemos que empezar a jugar con esto. Y obviamente, pues tu principal, digamos, elemento es la evaluación del oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este sentido, son como los 4 gases que vamos a ocupar. ¿Puedes ocupar algún otro? Sí, cómo no. Cloro, por ejemplo. Puedes necesitar cloro para cosas muy simples, ¿no? Como el lavado de una cisterna, entonces necesitas quizá cloro. O puedes ocupar o necesitar, no sé, óxido etileno, conocido como eto, o puedes ocupar, es que... ácidos, exacto. O sea, hay muchos más, pero ¿esto de qué va a depender? De tu proceso. Ahora, para situaciones de rescate, al menos si tú vas de afuera, o sea, si yo llego como equipo de emergencia, al menos un analizador de gases que tenga esto. Al menos, si yo voy de fuera. Si yo estoy en la planta, si yo soy el de seguridad, si yo soy el encargado justamente de ver todos los riesgos críticos, ese sí debe de saber cuáles son los gases que necesitan. Porque son los que usan. Porque en teoría son los que están utilizando. Y ese debe de tener, o sea, ahí debe de haber el analizador específico para lo que van a ocupar. Y también debería de conocer los gases que por reacción química se mezclen, ¿no? También, claro, sí. Que vienen como parte de su proceso. No sé, por ejemplo, estamos hablando de ácido clorhídrico, ¿no? Por ejemplo. El ácido clorhídrico
no recuerdo bien, pero me parece que tiene problemas con el contacto con el acero. Crea reacción con el acero, o crea gases tóxicos con el acero. Entonces, por ejemplo, esos detalles debe de tenerlos muy claros, pues el de seguridad, ¿no? Un dique de ácido clorhídrico normalmente está cubierto por dentro de pintura epóxica para que no tenga contacto el ácido en caso de un derrame con el metal, con el acero que tiene a lo mejor para sostener el tanque, no sé, ¿sale? Entonces, ese tipo de detalles debemos de conocerlos muy bien, ¿sale? Eso es bien importante. Ahora, ¿cuándo voy a aprender yo el analizador de gases? Si estamos hablando de un rescate de algo que se nos fue de las manos, pero que tenía un proceso atrás de seguridad adecuada, pues en teoría ya está encendido el analizador. En teoría ya está activo. Lo que en realidad pasa es que si hay una situación de rescate, cuando tú tienes un analizador de gases, hay dos situaciones. La primera, o no lo supieron ocupar, no supieron interpretar el analizador. Ellos lo que esperaban es que les diera la alarma y ya, ¿sale? Y eso está muy mal. No supieron interpretar el analizador. O no lo ocuparon. No lo ocuparon. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona ingresó, se intoxicó, pasó lo que haya pasado, se asfixió y eso está provocando una bronca porque quiere decir que ya nada más desde que encuentras a alguien intoxicado dentro de un espacio confinado, aún tenga analizador de gases, quiere decir que el proceso atrás no se realizó. Estuvo mal. Entonces es una alerta para ti como rescatista decir, persona que está inconsciente, sale, ¿qué equipos ocuparon? O sea, yo como rescatista sí debo decir, permiso de trabajo, ¿tienen permiso de trabajo? Sí. Análisis de riesgos, ¿no? Análisis preliminar de riesgos, porque yo debo de saber las mediciones que hay. O sea, no nada más es llegar y sí, me meto y lo rescato, sí, no hay bronca, no. O sea, yo debo de saber qué mediciones tienen antes. Yo sé que eso lo tuvieron que haber hecho. Hay que pedirlo. No, pues no medimos. Ahí está la bronca. Ya tenemos un problema, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor ni analizador tenían. Cosa que nos ha pasado. Me ha pasado en rescates reales que llegamos al lugar y, pues analizador. No tienen, ¿no? Y es una bronca. Y si me toca como en este momento en el que tengo un analizador de gases que no tengo calibrado, como por ejemplo que tengo problemas con su calibración, entonces yo enciendo este analizador de gases y como lo tengo mal calibrado, va a estar sonando todo el tiempo. Ok. Ahorita les explico qué es lo que está haciendo. Ahorita está midiendo las alarmas. Me está diciendo las alarmas para hacer mediciones internas de este ambiente. ¿Sale? Y se va a calibrar al aire de este ambiente. Entonces aquí no tenemos bronca. Ahorita se los presto para que vean las alarmas. Me dice que tengo un error en el sensor de oxígeno. Pero porque el sensor de oxígeno requiere de calibración. Y tengo un error, ya tengo dos errores en el sensor de LED. Entonces dice calibrar dos sensores. Ahora, o sea, si lo quieres utilizar, tienes que calibrar. Y obviamente, pues no me va a sacar de aquí. Error. Necesito calibrarlo, ¿sale? Si me pasa a mí, por ejemplo, en un rescate que no tengo mis equipos calibrados, como en este caso, y en la empresa tampoco lo tiene, ya tronó el asunto. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que un grupo especialista para hacer rescate en confinados, estamos hablando de bomberos, que los bomberos en México no van a tener esto, no lo van a tener, ¿sale? Y si no lo tiene la empresa, tenemos un problema, puta, olvídense, ya se hizo un cotorreo, ya estamos mal, ya tenemos un problema. Yo ahorita tengo dos y de los dos no hago uno, porque los dos están en las mismas condiciones, les hace falta calibración. Entonces, de los dos tengo problema real. ¿Cada cuánto se debe que está calibrando? Dependiendo del equipo, pero va entre 6 meses a un año. Okay. Porque no nada más es calibrar, en ocasiones es calibrar y a veces limpiar o cambiar los sensores.
lo que se requiera. Ok. Entonces estamos hablando de un gasto promedio de unos 10,000 pesos semestrales. Si es un varo, si es un varo. Pero entonces también tendría que ver el uso que le des Por supuesto. y el mantenimiento de... si lo quieres- Ese digamos que va a ser su mantenimiento. Pero, por ejemplo, o sea, que lo tengas en una zona hermética, que no esté, que no le entre polvo y todo eso. Eso no es problema, porque están hechos para eso. O sea, no me preocupa que le vaya a entrar polvo, No, pero porque cuando no lo estás usando, por ejemplo, por 3 meses, ahí cuidado que le estás dando en el almacenamiento, también interfiere en los 6 meses. no tanto, no, porque son de uso rudo. Okay. Estos son de uso rudo. Esto es más, es goma, mira. Ujú. Es goma. Y en los dos casos, ahorita los tocan, en los dos casos están hechos para que se caigan, pero son de uso rudo. Okay. Son de uso rudo. Entonces no hay tanto problema en este sentido, porque son de uso rudo. Entonces, aquí el asunto es más bien el que los tienes que estar calibrando. Los tienes que estar checando y calibrando. Okay. ¿Sale? Vale. Entonces, eso es bien importante. Así es como vamos determinando, ahorita los vamos a, para que los vayan utilizando. De hecho, están cargando de todas maneras aquí las pilas. ¿Sí queda claro este asunto? Ujú. ¿Vale? Entonces, sí necesito, y que quede bien claro esto, realizar una evaluación yo previa de gases. Es necesario. La evaluación de gases, toda la parte de las alarmas, todo eso viene en el curso de espacios confinados. Ujú. Eso ahí está, entonces ya no me preocupa hablar de esto. Pero sí hacer connotación muy importante que para la situación de rescate necesito yo haber analizado previamente o haber visto qué análisis tuvieron dentro de la empresa. ¿Vale? Si no hubo, entonces comienza de ceros conmigo. De hecho, así sería aunque haya análisis de gases. Pero ya tengo un previo, ¿no? Ya por lo menos sé de, mira, puede ser por esto, puede ser por esto. Una idea. Ya tengo una idea, ¿no? En este caso, no tengo ni idea, tengo que yo averiguar todo. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Okay. Entonces, ahora, desde el punto de vista empresarial o industrial, institucional, sí me queda claro que yo necesito tener gente entrenada en trabajo y gente entrenada en rescate con estos conocimientos. Porque si yo quiero tener una brigada para espacios confinados y que se metan a rescatar sin saber sobre análisis de gases, ya estamos bien mal, porque se va a ir otro, y luego se va a ir otro. Y ese es el grave problema por el cual el FPA justamente marca 3-1 en pérdidas por cada víctima. O sea, 3 rescatistas, de 2 a 3 rescatistas por cada víctima. Entonces, se mueren los rescatistas, en espacios confinados se mueren mucho. Entonces no es meternos a lo güey, o sea, literalmente sí necesito, si en alturas es una situación en la que tengo que hacer un alto primero para analizar y hacer un plan de emergencias, en confinados con mayor razón, porque es meterle alturas, es meterle gases, es meterle equipo de aire autónomo, es meterle pum. Y como lo mencionábamos justamente en la conferencia, el tiempo que te requiere de entrenamiento para cada una de esas cosas es mucho. Es mucho el entrenamiento que te requiere para cada una de esas cosas. El que tú puedas colocarte un equipo de aire autónomo de manera adecuada, que sepas, porque el equipo de aire autónomo para incendios y el equipo de aire autónomo para confinados es diferente. Aparte, son diferentes. Sus especificaciones son distintas. Entonces de repente nosotros queremos utilizar, y eso es bien común, vamos a tener que comprar equipos de aire autónomo para la brigada contra incendios. ¿Ya cuál? Pues el más económico. Y compran uno y cuando llegan, pues no me sirve para incendios, porque no es de incendios. O al revés, ¿no? Son diferentes. Entonces sí necesitamos tener conocimiento de estos detalles. ¿Sí queda claro? Sí. Sale, vale, muy bien. ¿Dudas?